Las amistades peligrosas, o cartas recopiladas en una sociedad y publicadas para instrucción de algunas otras. Por Choderlos de Laclos. He visto las costumbres de este siglo y he publicado estas cartas. Jean-Jacques Rousseau. Prefacio de la Nueva Eloísa. Advertencia del editor. Nos sentimos en el deber de prevenir al público de que, a pesar del título de esta obra y de lo que sobre ella dice el redactor en su prefacio, no garantizamos la autenticidad de esta recopilación, y de que tenemos incluso poderosas razones para pensar que no es sino una novela. Pensamos además que el autor, que sin embargo parece haber perseguido la verosimilitud, la ha destruido él mismo y con harta torpeza, por la época en la que ha situado los acontecimientos que publica. En efecto, varios de los personajes que pone en escena tienen tan malas costumbres que es imposible suponer que hayan vivido en nuestro siglo, en este siglo de filosofía, en el que las luces que brillan por doquier, tan nobles han vuelto a todos los hombres y tan modestas y reservadas a todas las mujeres. Es pues nuestro parecer que, si las aventuras relatadas en esta obra tienen un fondo de verdad, sólo pudieron ocurrir en otros lugares o en otros tiempos. Y condenamos al autor, el cual, aparentemente, seducido por la esperanza de acrecentar el interés, acercándose aún más a su siglo y a su país, ha osado presentar, con nuestro atuendo y nuestros usos, unas conductas que nos son tan ajenas. Para al menos preservar al lector, cuanto nos sea posible, de toda sorpresa a este respecto, apoyaremos nuestra opinión en un razonamiento que le proponemos confiadamente, porque nos parece harto logrado y sin réplica. Y es que, sin duda, las mismas causas no dejarían de producir los mismos efectos, y que, sin embargo, no vemos hoy a ninguna señorita con 60.000 libras de renta que se haga religiosa, ni a presidenta alguna joven y bonita que muera de pena. Prefacio del redactor. Esta obra, o más bien esta recopilación, que quizá el público haya aún demasiado voluminosa, no contiene, sin embargo, más que el mínimo número de cartas de las que componían la totalidad de la correspondencia de la que ha sido extraída. Encargado de ordenarla por las personas a las que había llegado y cuya intención de publicarla ya conocía, sólo pedí en pago a mis cuidados permiso para eliminar todo cuanto me pareciera inútil. Y en efecto, he tratado de no conservar más que las cartas que me han parecido necesarias, ya sea para la comprensión de los acontecimientos o para el desarrollo de los caracteres. Si añadimos a este liviano trabajo el de colocar por orden las cartas que he dejado subsistir, orden para el cual he seguido casi siempre el de las fechas, y finalmente algunas notas cortas y escasas, de las cuales la mayoría no tiene otro objeto que indicar la fuente de algunas citas, o explicar algunas de las supresiones que me he permitido, sabremos toda la parte que he tenido en esta obra. No era otra mi misión. Habría propuesto cambios más considerables y casi todos relativos a la pureza de dicción o de estilo, contra la cual se encontrarán muchas faltas. Habría deseado también que se me autorizara a cortar algunas cartas demasiado largas y de las cuales varias tratan por separado y casi sin transición de temas del todo ajenos unos a otros. Este trabajo, que no fue aceptado, no habría bastado sin duda para dar mérito a la obra, mas al menos habríala librado de una parte de sus defectos. Se me objetó que eran las propias cartas lo que se quería dar a conocer, y no simplemente una obra hecha a partir de ellas, que sería tan contrario a la verosimilitud como a la verdad. Que las 8 o 10 personas que participaron en esta correspondencia hubieran escrito todas con igual pureza. Y cuando arguí que, lejos de ello, no había por el contrario ninguna que no hubiese cometido faltas graves, y que no dejarían de levantar críticas,
se me respondió que todo lector razonable seguramente esperaría encontrar faltas en un libro de cartas de ciertos particulares, puesto que de entre todos los publicados hasta ahora de distintos y estimados autores, e incluso de algunos académicos, ninguno se ha visto totalmente libre de este reproche. No me convencieron estas razones, hallándolas entonces como ahora más fáciles de dar que de aceptar. Mas no era yo el dueño y me sometí. Solo me reservé el derecho a protestar y a declarar que no compartía yo este parecer, cosa que hago en este momento. En cuanto al valor que esta obra pueda tener en otros aspectos, quizá no me corresponda a mí explicarlo, pues no debe mi opinión influir en la de nadie. Sin embargo, aquellos que, antes de empezar una lectura, gustan de saber más o menos con lo que se van a encontrar, aquellos, digo, pueden continuar. Los demás harán bien pasando enseguida a la obra misma, bastante saben ya de ella. Lo primero que puedo decir es que aun reconociendo que mi parecer fue el de dar a conocer estas cartas, sin embargo estoy muy lejos de contar con su éxito. Y no se tome esta sinceridad mía por fingida modestia de escritor, pues declaro con la misma franqueza que si este libro no me hubiera parecido digno de ofrecerse al público, no me habría ocupado de él. Tratemos de conciliar esta aparente contradicción. El mérito de una obra reside en su utilidad o en su encanto, e incluso en ambos, cuando es susceptible de ello, mas el éxito, que no siempre es prueba de mérito, suele depender más de la elección del tema que de su ejecución, del conjunto de los objetos que presenta, que de la manera como son tratados. Y es el caso que, al encerrar este libro, como anuncia su título, las cartas de toda una sociedad, reina en él una diversidad de intereses que debilita el del lector. Además, al ser fingidos o disimulados casi todos los sentimientos que en él se expresan, no pueden excitar sin un interés curioso, muy inferior siempre al sentimental, y que sobre todo inclina menos a la indulgencia, y deja tanto más observar las faltas que se encuentran en los detalles, puesto que éstos se oponen sin cesar al único deseo que se quiere satisfacer. Estos defectos quizás se vean en parte compensados por una cualidad que, al igual que ellos, depende de la naturaleza de la obra, la variedad de estilos, mérito difícilmente alcanzado por un autor, que aquí se presentaba por sí mismo, y que nos salva al menos del tedio de la uniformidad. Algunas personas podrán tener en algo también bastantes observaciones, nuevas o poco conocidas, que están esparcidas en estas cartas, y creo que este es todo el encanto que se puede esperar de ellas, incluso juzgándolas con la mayor benevolencia. Su utilidad, la cual quizás se vea aún más discutida, paréceme sin embargo más fácil de fundamentar. Considero al menos que es hacer un servicio a las costumbres el desvelar los medios que emplean aquellos que las tienen malas para corromper a aquellos que las tienen buenas, y creo que estas cartas pueden contribuir con eficacia a este fin. Encontraremos también en ellas la prueba y el ejemplo de dos verdades importantes que podrían parecer desconocidas, a juzgar por cuán poco se practican. Una, que toda mujer que consiente en aceptar en su sociedad a un hombre de mala conducta termina convirtiéndose en su víctima. Otra, que cualquier madre es al menos imprudente si permite que ella goce de la confianza de su hija. Los jóvenes de uno y otro sexo podrían también aprender que la amistad que las personas de malas costumbres parecen concederles tan fácilmente no es nunca sino una peligrosa trampa tan fatal para su felicidad como para su virtud. Sin embargo, el abuso, siempre tan cercano al bien, paréceme aquí harto de temer, y lejos de aconsejar esta lectura a la juventud, paréceme muy importante el alejar de ella todas las de su clase. La época en la que ésta puede dejar de ser peligrosa para volverse útil, paréceme haberla captado muy bien, para ser de su sexo una buena madre, que no solo tiene juicio, sino buen juicio. Creo, decíame, tras haber leído el manuscrito de esta correspondencia,
que le haré un verdadero favor a mi hija, dándole este libro el día de su boda. Si todas las madres de familia piensan igual, me felicitaré eternamente de haberlo publicado. Mas aun partiendo de este supuesto favorable, no me parece su éxito más asegurado por ello, y sigo creyendo que ha de complacer a pocas gentes. A los hombres y mujeres depravados les interesa desprestigiar una obra que puede perjudicarles. Y como no carecen de habilidad, quizá tengan la necesaria para levantar contra ella a los rigoristas, alarmados por la descripción de las malas costumbres, que no ha vacilado en presentar. A los pretendidos descreídos no les interesará una mujer devota, a la que considerarán precisamente por ello una pobre mujer, mientras que los devotos se enojarán de ver cómo sucumbe la virtud y se quejarán de que la religión se muestre con tan poco poder. Por otro lado, a las personas de gusto delicado le repelerá el estilo demasiado sencillo e incorrecto de varias de estas cartas, mientras que el común de los lectores, seducido por la idea de que todo lo impreso es fruto de un trabajo, creerá ver en algunas otras las maneras forzadas de un escritor que se deja ver tras el personaje al que hace hablar. Finalmente, harto general será el decir que cada cosa tiene su lugar, y que, si de ordinario el estilo demasiado cuidado de los escritores haría perder su gracia, efectivamente a las cartas de sociedad, las negligencias de éstas vuélvense verdaderas faltas y hacenlas insoportables, cuando se las da la imprenta. Confieso sinceramente que todos estos reproches pueden ser fundados. Creo también que me sería posible responder a ellos, sin ni siquiera acceder a la tensión de un prefacio. Mas hemos de comprender que si fuera necesario responder a todo, sería que la obra no podría responder a nada, y, si lo hubiera juzgado así, habría suprimido tanto el prefacio como el libro. Primera parte. Carta 1. De Cecilia Volanges a Sofía Carnet, en las Ursulinas de... En París, a 3 de agosto de 1700. Como ves, amiga mía, cumplo mi palabra, y los gorros y los pompones no me ocupan todo el tiempo. Siempre me quedará para ti. De todos modos, he visto más adornos en este único día que durante los 4 años que hemos pasado juntas. Y creo que la orgullosa Tanvelle sentirá más rabia con mi primera visita, en la que pienso preguntar por ella, de la que ella creyó inspirarnos cada vez que vino a vernos in fiocchi. Mamá me ha consultado acerca de todo, y ya no me trata como a una colegiala como antes. Tengo una doncella para mí sola, tengo un dormitorio y un gabinete a mi disposición, y te escribo en un escritorio muy bonito, cuya llave me ha entregado y en el que puedo guardar cuanto quiera. Mamá me ha dicho que la veré todos los días al levantarse, que bastaba con que estuviese peinada para el desayuno, porque estaríamos siempre solas, y que entonces me diría cada día la hora a la que habría de reunirme con ella por la tarde. Puedo disponer del resto del tiempo, y tengo mi dibujo, mi arpa y algunos libros, como en el convento, salvo que la Madre Perpetua no está aquí para reñirme, y que si quisiera, estaría siempre sin hacer nada. Mas como no tengo a mi Sofía para charlar, prefiero estar ocupada. Aún no son las 5, y no he de ir a buscar a mamá hasta las 7. Esto es mucho tiempo. Si tuviera algo que decirte, mas aún no me han hablado de nada, y si no fuera por los preparativos que veo hacer y la cantidad de operarias que vienen por mí, creería que no piensan en casarme, y que no es sino un cotillo más de la buena Josefina. Sin embargo, mamá me ha dicho tantas veces que una señorita debía permanecer en el convento hasta que se fuera a casar, que puesto que me hace salir de él, Josefina ha de tener razón. Se acaba de parar un coche a la puerta, y mamá manda decirme que pase a verla enseguida, y si fuera el señor... No estoy vestida, me tiembla la mano y me late el corazón. Le he preguntado a mi doncella si sabe quién está con mi madre. De verdad me ha dicho que es el señor... y se reía. Oh, creo que es él. Volveré seguramente a contarte lo que haya pasado. Otra vez lo nombran. No he de hacerme esperar.
Adiós. Hasta dentro de un ratito. ¿Cuánto te vas a reír de esta pobre Cecilia? ¡Qué vergüenza! Mas tú habrías metido la pata igual que yo. Al entrar en los aposentos de mamá, he visto a un señor de negro en pie junto a ella. Le he saludado lo mejor que he podido y me he quedado sin poder moverme del sitio. Imagínate cómo lo examinaba. Señora, le ha dicho mi madre, he aquí a una encantadora señorita, y valoro mejor que nunca el precio de su bondad. Al oír esta frase tan positiva, me ha entrado un temblor tal que no podía sostenerme. He encontrado un sillón y me he sentado, muy colorada y confusa. Apenas lo he hecho, cuando se ha arrodillado este hombre ante mí. Tu pobre Cecilia ha perdido entonces la cabeza. Estaba, como bien ha dicho mamá, espantada. Me he levantado dando un chillido, fíjate, como aquel día del trueno. Mamá ha soltado una carcajada y me ha dicho, pero bueno, ¿qué te ocurre? Siéntate y dale el pie a este señor. Efectivamente, querida amiga, el señor era un zapatero. No puedo expresarte cuán avergonzada me he sentido. Menos mal que solo estaba mamá. Creo que cuando esté casada no conservaré a este zapatero. Este relato es bien distinto del que pensaba hacerte. Estarás de acuerdo conmigo en que somos muy sabias. Adiós. Son cerca de las 6 y mi doncella dice que he de vestirme. Adiós, querida Sofía. Te quiero como si aún estuviera en el convento. No sé con quién enviar la carta, o sea que esperaré a que venga Josefina.